Recibimos al senador electo por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, y vamos a hablar de esta campaña electoral, de cómo se viene desarrollando, de cómo la ve y cómo la ve para adelante en estos 15 días que faltan hacia esta segunda vuelta, que será peleada, obviamente, como todo el mundo lo suponía. Y nada, eso, nada más, será peleada. ¿Cómo le va, Edgardo Ortuño? ¿Qué tal? Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Con mucho entusiasmo, llegando de recorridas del litoral y saliendo ya mañana para La Valleja y la otra parte del Uruguay, convencidos de que vamos bien, de que tenemos en el contacto con la gente y en la exposición de nuestra propuesta política y el candidato las tres cartas fundamentales para ganar, así que con mucho optimismo, confiado que vamos a tener un nuevo gobierno progresista. Bueno, ¿por dónde andan las discusiones que se puedan conocer del comando, de la fórmula de Yamandú y Carolina? ¿Qué énfasis se van a poner, por ejemplo, en los próximos días de cara a esta segunda vuelta? Bueno, estamos poniendo el énfasis en la forma, mucha cercanía, mucho recorrido, mucho contacto con la gente, y los ejes, primero fortaleza del Frente Amplio, nuestro programa, nuestra propuesta. Hay dos proyectos que están enfrentados. Yo digo, quienes no votaron al Frente Amplio, pero hicieron opción o por la papeleta del sí, o hicieron opción por los partidos que han reivindicado la ecología, o que tienen una visión crítica y muy contestataria en relación a los temas éticos que se han dado en esta administración. Tienen de un lado un Frente Amplio, un Yamandú Orsi, que propone un camino de crecimiento, de prosperidad, de vuelta a la mejora de la calidad de vida de la población, un gobierno honesto, transparente, con respuestas serias y reales al tema de la seguridad. Y por otro lado tenemos el gobierno de las promesas incumplidas, ¿no? Delgado reivindica para sí haber sido la mano derecha de este gobierno, y efectivamente lo que está proponiendo es más de lo mismo, continuidad de un gobierno que prometió no subir los impuestos y agregó 2 puntos en el IVA por tarjeta inmediatamente de asumir, un gobierno que prometió 136 liceos modelo en la campaña de hace 5 años, y no solo no hizo ni 136 ni 36, sino que generó un recorte muy significativo en la enseñanza pública. Un gobierno que planteó 50.000 viviendas y no las construyó, pero las pocas que construyó, muchas se distribuyeron a dedo a los partidarios de la coalición, mostrando, un pétalo de una innumerable cantidad de hechos irregulares, elementos de corrupción como no se veía hace mucho tiempo en el país. Crecimiento por un lado, con prosperidad, honestidad, seguridad, y por otro lado seguir el retroceso con más de lo mismo. Pero además de la propuesta, el Frente está planteando una situación que a mí me sorprende que se niegue por parte de algunos voceros de la coalición de gobierno. Tenemos la mayoría en el Senado, y la mayoría en el Senado, en el ordenamiento jurídico del Uruguay, es muy importante porque muchas cosas fundamentales que hacen alarmado el gobierno, pensemos en las empresas públicas y su designación, los organismos de Contralor y demás, requieren venia del Senado, requieren aprobación del Senado. Y yo digo, el Uruguay necesita un presidente que trabaje junto con el Senado, con el Parlamento, en esta agenda de cambios que merece el país para volver a crecer y volver a ser justo, porque hemos tenido 5 años de aumento de la desigualdad, hemos tenido 5 años de aumento de la pobreza, de un aumento significativo de la pobreza infantil. Tenemos hoy, lamentablemente, más de 500.000 uruguayos y uruguayas que tienen que vivir con menos de 25.000 pesos. Tenemos niveles de inseguridad realmente alarmantes. Hace muy poco una colega periodista de ustedes informaba que el Pereira Rosell sacó en un informe que tuvimos el doble de niños y niñas baleados, atendidos en la emergencia del hospital. Entonces, claramente aquí el camino de avance y el camino de un gobierno seguro y estable, no de un gobierno de chisporroteo entre el Senado y el presidente, es lo que ofrece el Frente Amplio. Y termino con una cosa que para mí es fundamental y la dejo para el final. Estamos eligiendo entre 2 personas.
¿no? Entre dos referentes políticos, y de un lado tenemos un Yamandú Orsi con capacidad de gobierno probada, ¿no? 10 años al frente de la Intendencia de Canelones, de la cual se va con un 70% de aprobación, es decir, aprobación de los frente amplistas y aprobación de las no frente amplistas y los no frente amplistas, que habla de la capacidad de hacer lo que está planteando hoy. Un gobierno no para el 50% de las uruguayas y los uruguayos que votan al frente, sino un gobierno para todos, capacidad de gestar acuerdos concretos en beneficio de la gente, como los fideicomisos para obras, y la credibilidad, ¿verdad? Son años de decir y hacer lo que se dice, cumplir. Por eso yo creo que hace bien Yamandú en terminar sus mensajes con "sabremos cumplir", y del otro lado un gobierno que ha sido realmente un rosario de promesas incumplidas, y quizás aquella de "se terminó el recreo" sea el símbolo de todo esto, por no mencionar los 5 mejores años de nuestra vida, que lo fueron sí, pero solo para el 5% de la población, según un estudio de Facultad de Economía, porque el 95% perdimos. Tuvimos 40 meses de pérdida de salarios y jubilaciones, tuvimos pérdida de derechos. Yo creo que la opción de los uruguayos y las uruguayas está clara y se va a inclinar hacia el progreso, el avance y un gobierno honesto que dé seguridad para el Uruguay. Edgardo, en tu intervención decías que una de las propuestas que está llevando adelante el comando y la campaña de Orsi y Carolina Cose es la cercanía, es el trabajo en el territorio, en los barrios, en el mano a mano. Esta vez, digamos que todo indica que va a ser una elección pareja. ¿El debate puede adquirir una dimensión diferente a otras instancias electorales? Yo creo que el debate es importante para mostrar esto que venimos diciendo, la naturaleza de cada uno de los referentes políticos. Yamandú puede respaldar con hechos y con acciones su propuesta de un país próspero, un país de acuerdos, de construcción de un proyecto nacional. Yo siempre digo, se van a reír, y referencio una tapa de Caras y Caretas con la foto grande de Yamandú Orsi, que dice: tenemos que construir un proyecto nacional. Y yo creo que esa es la propuesta que va a estar planteada en el debate. Casi siempre lo llevo conmigo porque es lo que el Frente tiene capacidad y tiene vocación de propuesta en esta elección. Del otro lado tenemos un candidato de la confrontación, del aislamiento y lamentablemente del abuso de poder. Es la mano derecha de un gobierno que acaba de echar a un referente técnico, un contrato de Naciones Unidas, que lo contrataron para colaborar en un tema clave para los uruguayos, que es la seguridad, y lo sacan porque dice que va a votar al Frente Amplio. Entonces, no hay en Álvaro Delgado esa vocación y esa trayectoria de construcción de acuerdos. Yo lo viví en el tema del agua, les propusimos un acuerdo, les propusimos no avanzar en un camino que lamentablemente se iba a frustrar por las debilidades técnicas y por los cuestionamientos sociales y políticos que planteaba el proyecto, y realmente ni siquiera nos contestaron. Entonces, de un lado hay un presidente con propuestas, que de eso podemos hablar en un rato más porque son propuestas concretas en beneficio de la mejora de la calidad de vida de la gente, y por otro lado hay un continuismo, una lógica de ejercicio del poder autoritaria, una lógica de la descalificación que a mí realmente me preocupa como uruguayo, más allá de lo que votemos. No me sorprende en Ojeda, que sigue en una campaña de soberbia, de descalificación, de desconocimiento de lo que son las tradiciones políticas uruguayas y de lo que son sus propias acciones, ¿no? Porque pasó de felicitar a Zaida a ahora negar su existencia simplemente porque es una precandidata a la presidencia del Partido Colorado, que ve en Yamandú Orsi lo que no ve en su partido, que es reflejo del vallismo. También estoy convencido que no hay en esta coalición reflejo del wilsonismo, de aquel nacionalismo independiente que jugó un rol fundamental en la construcción de la democracia del país. Entonces, el debate va a ser clave para contratar dos modelos de país, uno que mira hacia adelante y que propone una unidad, una unión de los uruguayos en torno a ese proyecto nacional de crecimiento y de retorno de la prosperidad, con justicia social, honestidad, y del otro lado, bueno, más de lo mismo, pero con un sesgo de radicalidad. Ahí sí veo radicalidad, no en el Frente Amplio, de confrontación, de
realmente descalificación, como esto de Bianchi, realmente impresentable con el Pepe Mujica, que no tiene nada que ver con las tradiciones, con las mejores tradiciones políticas y con la sensibilidad de los uruguayos. Decía, me sorprende este Delgado tan agresivo, me sorprende que alguien que aspira a ser presidente del Uruguay utilice algo tan delicado, tan sensible como las tobilleras en este país donde sigue habiendo violencia contra las mujeres y seguimos viendo este fin de semana, vimos hechos bastante dolorosos y hable de que el candidato a presidenta del Frente Amplio lo tienen con tobillera, o sea, es una falta de nivel político de alguien que plantea construcción de diálogos y de acuerdos que realmente lo descalifica de pique para una propuesta de ese tipo. Así que vamos a ver dos personas diferentes, vamos a ver dos modelos de país diferentes, uno que mira hacia adelante y otro que mira hacia atrás, y realmente yo creo que vamos a definir, como se ha marcado en todo este periodo, que las uruguayas y los uruguayos queremos un presidente como nosotros y como nosotras, que es Yamandu Orsi. Eduardo, te quería hacer una consulta. Vos estabas hablando ahora de la descalificación y quería hablarte del nivel de la campaña que en algún momento llegó digamos que nos llevó a los peores lugares, por ejemplo, los insultos racistas hacia Jessy Prieto. Vos también fuiste víctima de este nivel de despolitización que termina personificando y descalificando a las personas, y pensando que tú fuiste electo senador y que la parte más radical y más, bueno, sí, la parte, yo lo voy a decir así directamente, la parte más rancia del Partido Nacional va a terminar adentro del Senado. ¿Cómo te imaginás esas confrontaciones en los distintos escenarios de que gane Delgado o que gane Yamandu Orsi? Yo creo que retrocedemos en calidad democrática si se mantiene el tono ese de la campaña. Yo decía, no me extraña que Ojeda haya transitado estos caminos del ninguneo, del vos no existís, si te tengo que googlear, etcétera, etcétera, porque está asesorado por gente que no es uruguaya, ¿no? Que no conoce las tradiciones de convivencia democrática en el Uruguay. Pero me preocupa mucho lo que veo también en algunos representantes del Partido Nacional. Nosotros necesitamos un Senado y un Parlamento que deje atrás este intento de importación de la grieta de otros lares. No es para el Uruguay, no es para la política uruguaya, no es lo que quiere nuestra gente. Parlamentarios que se insulten en vez de trabajar por las soluciones que se necesitan, y vaya si se necesitan. ¿O te parece que hay algo que está pensado, digamos, en esa? Yo creo que hay algunos asesores externos que vienen de mundos divididos, de confrontación, acostumbrados a la confrontación y a la descalificación política, que no conocen las mejores tradiciones del Uruguay y no conocen cómo nos relacionamos. Yo siempre digo, me quedo con el Uruguay de Tabaré llevando del brazo a la calle Pou a la asunción de un presidente en Argentina, o del Pepe Mujica con Sanguinetti presentando un libro en conjunto, lo que no quiere decir que no tengamos fuertes diferencias políticas y que las vamos a seguir exponiendo de aquí al 24 sin duda, porque creemos que son dos rumbos realmente muy distintos para recorrer, uno en beneficio de las grandes mayorías, otro, como decía hoy, en beneficio de muy poquitos, pero manteniendo el respeto primero, manteniendo la convicción de la importancia de la democracia, y democracia es pluralismo, democracia es tolerancia, democracia es diálogo, es debate, pero es debate desde el reconocimiento del otro, de la otra, y no de la soberbia de decir no te conozco, te tengo que googlear, quién sos. Eso yo creo que no quieren nuestros compatriotas, la enorme mayoría, ¿no? Por supuesto que hay radicales, y yo veo radicales, muy radicales en la intolerancia en los partidos tradicionales, pero confío mucho en el pueblo uruguayo, y que quieren ese gobierno estable, ese gobierno seguro, ese gobierno que ayer le hacía un homenaje a Danilo Astori, a Tabaré Vázquez, a Mariano Arana, a Seregni, esas referencias que buscan lo mejor del otro para construir un mejor país. Ustedes saben, yo soy profesor de historia,
me eduqué escuchando los discursos de Wilson Ferreira, leyendo los discursos de Valle y Ordóñez. Me preocupa mucho no ver nada de eso en los partidos tradicionales actuales, en los referentes, en los principales dirigentes públicos de los partidos tradicionales, y por tanto me refuerzo en la convicción de que por abajo, ¿no? Siguen existiendo vallistas genuinos, siguen existiendo nacionalistas, y que se van a inclinar el 24 de noviembre por esa construcción de una propuesta progresista en el sentido profundo de la palabra, de la búsqueda del progreso para las grandes mayorías, y que se identifican y se van a identificar con Yamandú, y no con esta visión de te despido si no pensás como yo. Juego con algo tan delicado y tan fundamental como el sustento de las familias. Me refiero a lo que pasó en la torre ejecutiva hace unos días, pero lo que vemos en las intendencias, ¿no? O lo que comentaba un jugador de fútbol como Arsenio Luzardo, ¿no? Que por también manifestar que votaba al Frente Amplio, perdió su vínculo laboral. Bueno, ese no es el Uruguay que queremos, y sí es el Uruguay el de los compromisos con la gente, ¿no? A mí me llama la atención que después de haber hecho con una parafernalia comunicacional enorme hace 5 años, un gran aspaviento en torno al compromiso país, el compromiso por Uruguay, o como quisieran llamarle, y no haber cumplido las principales promesas, ¿no? Hablábamos de trabajo, empleo, no aumento de las tarifas públicas, hablamos de salud. Yo recuerdo todavía, y el otro día tuve no voy a quemar a nadie, ¿no? Pero tuve la suerte de cruzarme con alguien que me dijo: usted sabe que nosotros trabajamos para Sartori, y nos quedaron un montón de tarjetas de esas que de la salud. Y bueno, yo lo recuerdo siempre. Nos prometieron una tarjeta para que los jubilados y los trabajadores accedieran gratis a medicamentos. Hoy no hay medicamentos disponibles, y es la principal preocupación, junto con la seguridad y la falta de trabajo y los salarios que nos plantean en la campaña en todo el país. No hay medicamentos. Los especialistas ya no llegan o demoran tiempos absolutamente impresentables para atender a la gente en los hospitales. Entonces, hoy se vuelve a plantear un compromiso entre ellos, entre quienes integran la coalición, que no cumplieron. Y hay que decirlo con todas las letras: no cumplieron lo que le prometieron a las uruguayas y los uruguayos en la campaña electoral pasada, y por lo tanto no tienen credenciales para volver a prometer. El Frente Amplio gobernó 15 años, cumplió, yo diría, hasta por encima de las expectativas y los compromisos planteados. Pensemos en el plan Ceibal, que le dio una computadora a cada niña y a cada niño, y tiene las credenciales como para volver a establecer un compromiso que no es entre la dirigencia política, es un compromiso con la gente. Y por eso la amiga Martina, que ha trabajado tanto en los temas del ambiente, el otro día fuimos a Casupá con Yamandú Orsi, y establecimos ahí con las principales organizaciones de la localidad en Casupá el compromiso de hacer la represa que este gobierno detuvo, congeló, a pesar de tener todo para realizarse esa obra, que Tabaré le entregó a la calle y le propuso realizar una política de Estado, que es lo que necesitamos en los temas ambientales, de respuesta al cambio climático, de cuidado de los recursos naturales como el agua, y lo encajonaron porque iban a hacer otro que tampoco pudieron hacer. Entonces, ese país de las promesas incumplidas tiene ahora la oportunidad de volver al país del avance, de la mejora, y de ser distinguido en el mundo por sus construcciones positivas, ¿no? Como lo fueron, recién hablaba del Ceibal, pero podría hablar de la fibra óptica, las computadoras con internet de alta velocidad en todos los rincones del país, no solo donde puede pagarse. Y bueno, los temas de la salud, ni que hablar. Recordemos Philip Morris, recordemos el Sistema Nacional Integrado de Salud, que permitió más que triplicar la cantidad de gente con acceso a la salud. Entonces yo creo que está claro la opción, están claros los caminos, pero también está claro que estamos enfrentando una parafernalia de poder muy fuerte del otro lado, que todavía hoy nos plantean las interrogantes de dónde salen tantos recursos económicos, de dónde sale tanta plata para que veamos en todos lados a Ojeda o a los candidatos de la coalición.
pero si le agregamos además lo que son los tiempos de exposición en los medios, que ahora se han demostrado, han sido enormemente superiores a los del Frente Amplio, pero además le agregamos la campaña oficial, Seguro. yo he denunciado que tenemos un presidente que no cumple con el artículo 77 de la Constitución, que le prohíbe hacer campaña electoral, y está haciendo campaña electoral. Durante la veda inauguró, cosa insólita, tramitos de rutas para hacer discursos con neto contenido político. El ministro del Interior, cuando el Ministerio del Interior es el ministerio que por esencia tiene que dar garantías a todo el sistema político y a todas las uruguayas y uruguayos de ecuanimidad, de equilibrio, está haciendo campaña criticando al candidato del Frente Amplio una semana sí y otra también. Entonces, enfrentamos una parafernalia publicitaria como pocas veces vimos, pero además de ese poder económico expresado en publicidad, tenemos un gobierno que, como nunca vimos antes, está participando en campaña con el presidente y el ministro del Interior a la cabeza. A pesar de eso, vamos a ganar con la gente, y por eso es clave que volvamos a pedirle a las y los militantes, a las y los uruguayos que creen en esto de la democracia, que creen en esto de un proyecto de avance, que militemos y que trabajemos hasta el final. La participación de la gente, que fue la que nos permitió recuperar más de 200.000 votos de octubre a noviembre, hace 5 años, va a ser la que nos permita ahora darle las mayorías para que Yamandú y Carolina estén a la cabeza del Uruguay, con ese Senado mayoritario, con esa construcción de acuerdos en la Cámara de Diputados, como los acuerdos que construyó Yamandú en esa Junta Departamental donde no tenía votos y los logró cediendo, articulando, con humildad, sin soberbia. Eso es lo que vamos a construir el próximo 24. Edgardo, ¿vos crees que esa notoria incursión de la calle Pou y de algunos ministros en la campaña electoral, como bien vos señalabas, tiene que ver con un apuntalamiento, con un intento de salvataje de la candidatura de Delgado, que bueno, ven que tiene ciertas debilidades? ¿O a qué lo asociás esa incursión tan explícita? Es una buena pregunta, porque yo decía las fortalezas del frente, hablaba de Yamandú, también podemos hablar de Carolina. Yamandú y Carolina son capacidad de gestión y gobierno exitoso probado, Montevideo y Canelones, son capacidad de acuerdo, son señas de credibilidad, y del otro lado tenemos una fórmula que, a diferencia de la del frente, que se construyó con unidad en pocas horas, porque es la expresión de esa unidad, que también es una de las fortalezas claves del Frente Amplio, tenemos una fórmula pegada con cola, con fuertes resistencias internas que se expresaron desde la misma noche, que contrastaban esa unidad que mostraba el Frente Amplio, y que no han podido levantar en una larga campaña de contradicciones, porque tienen una candidata a presidenta como es Valeria Ripoll, que ha tenido que pasar toda la campaña explicando por qué piensa ahora lo contrario a lo que pensaba, decía y sostenía en los medios de comunicación que registran el archivo hace tan solo 1 año, 6 meses, un poco tiempo atrás, y en temas clave para los uruguayos, temas vinculados a la ética, a la gestión de los gobiernos departamentales, a la educación, a la salud, nada más y menos que a la reforma de la seguridad social. Otro ejemplo de promesa incumplida, cuando tenemos un presidente actual que hace 5 años en campaña se comprometió ante la población a no cambiarle las reglas de juego. No les voy a cambiar las reglas de juego, dijo en conferencia de prensa, no voy a aumentar la edad para jubilarse. Llegó al gobierno y aumentaron la edad de jubilarse y generaron una reforma donde la síntesis es trabajar más para cobrar menos. Bueno, la actual candidata a la presidencia, a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, en notas que están grabadas y que todos podemos consultar, decía, la población se va a inclinar por el Frente Amplio porque aquí hay claramente un perjuicio y una pérdida de ingresos para jubilados, pensionistas y para los trabajadores. Tenía razón Valeria Ripoll, 40 meses de pérdida de salario real y de jubilaciones. Pero ¿cómo desde esa mirada
meses después está defendiendo un gobierno que fue el gobierno que generó esa pérdida de ingresos para la enorme cantidad de las familias uruguayas. Lo mismo lo que dijo de la transformación educativa, que ahora se desdice y la defiende, y así podríamos hablar de temas muy importantes que para mí, así como el diálogo, la tolerancia, son esenciales para la democracia, también lo es la transparencia y la ética en la función pública. Y hoy tenemos una candidata a la presidencia que era muy crítica de lo que sucedió en Artigas, del clientelismo, después supimos de las horas extras despilfarradas con recursos de la gente en beneficio del clientelismo político, o lo que pasó en Colonia, o lo que pasó en Salto, que fue un escándalo, ¿verdad?, con esos ediles metidos a dedo en Salto Grande, y bueno, y ahora defienden y avalan que Albizu sea candidato, que la principal referente de la corrupción en Artigas vuelva a ser candidata. Entonces es una contradicción que es absolutamente imposible de levantar, no se puede tapar con un dedo haber criticado algo tan duramente hace unos meses y hoy estarlo defendiendo en una fórmula presidencial, y yo creo que es eso lo que la lleva quizás por triunfo del inconsciente a proyectarse peleando la intendencia de Montevideo en plena campaña donde aspira a ser vicepresidenta de la República. Bueno, expresiones de lo que sentimos todos, ¿no? De que la mayoría claramente se va a inclinar hacia un nuevo gobierno de entonación nacional, como decíamos antes, conducido por el Frente Amplio, y que vamos a celebrar el 24 de noviembre. Pero para eso hay que trabajar mucho. Bien, Edgardo, no te voy a pedir una penca, ¿no? Pero estoy tentado de que me tires unos números, ¿no querés? No, yo quiero trabajar con hasta el un final voto más ya está, ¿no? y decirles, capaz que el domingo sí, pero de acá al domingo no podemos darnos el lujo de ser triunfalistas, no podemos darnos el lujo de decir esto ya está. Sí de tener fuertes convicciones, y por eso somos tan optimistas, porque tenemos fuertes convicciones, y como decía Tabaré, el mejor proyecto político para las uruguayas y los uruguayos es el proyecto del Frente Amplio. Y cuando uno mira las propuestas, tanto del programa, que recordemos una vez más se aprobó en diciembre, porque siguen diciendo que no tenemos programa, no hay necesidad de mentir en una campaña electoral. A cara de perro, además, ¿no? Porque aprobó su programa en diciembre, que tiene 6 ejes que son realmente transformadores y constructivos para el país, pero acaba de presentar 48 medidas concretas de prioridades para el plan de gobierno. Entonces, por supuesto que nos entusiasma pensar en aumentar un 50% de la tarjeta Uruguay Social para la gente que vive peor y más necesita. Por supuesto que nos entusiasma plantearnos duplicar la cobertura de las escuelas de tiempo completo, los CAIF, de los jardines, para pelear contra la pobreza infantil. Por supuesto que nos entusiasma plantearle a los uruguayos multiplicar por 5 las becas para estudiantes de secundaria, de los liceos, de la UTU, que están esperando apoyos del Estado para permanecer en los liceos y en las UTUs y poder terminar, y para tener una alternativa a dejar el liceo para ir a trabajar, o ir a cuidar a los hermanitos, porque no hay un sistema de cuidados como tiene que haber, que es otra de las propuestas que está haciendo el Frente Amplio. Y yo lo pongo esto a veces como ejemplo de eso más teórico, de que hay 2 proyectos o 2 formas de gobernar y 2 modelos. Mientras ellos proponen darle dólares de premio al que ya terminó y el que tuvo las condiciones de su familia, de cuna, de origen, o la suerte de terminar el liceo, nosotros proponemos exactamente lo contrario, ¿no? Darle beca, darle apoyos a todas y todos para igualar las oportunidades y que todos puedan llegar y que todos puedan y todas puedan terminar el liceo habiendo tenido apoyaturas del Estado en el durante, no después, porque después que ya está jugado, el que terminó, no cambias nada dándole unos dólares, pero el que se tuvo que ir a trabajar y no se educó, ese sí, quizás le condenamos lo que son las posibilidades de conseguir un buen trabajo o de desarrollo para adelante. Por eso también 2.500 pesos, otra propuesta y compromiso de Yamandú, a las familias con niños y niñas en edad escolar o en edad preescolar para el inicio de las clases, porque todos sabemos lo duro y lo cuesta arriba que se hace en febrero o marzo, cuando hay que comprar de la túnica, los útiles y todo lo más. Todas propuestas concretas
que están presentadas por el Frente Amplio. Podemos hablar de seguridad, los 2.000 policías, las tobilleras, ahora sí, en serio, para evitar y combatir la violencia de género. Por supuesto, el programa Más Barrio, llegando con infraestructura, llegando con salud, llegando con educación, llegando con propuestas de deporte a esos barrios que se dejaron a la buena de Dios y en la que ha penetrado el narcotráfico y que explica esa violencia que tenemos hoy de un Uruguay que esperó que se terminara el recreo para la delincuencia, vio cómo arrancó el paseo de los grandes narcotraficantes como Marcel, que le dimos pasaporte para que ande y siga por ahí prófugo en el mundo, pero que vio cómo los barrios se llenaron de narcotráfico y de una violencia que antes la veíamos en la televisión, ¿no? En las series, podemos decir ahora, pero hoy son una realidad. Las balas perdidas, los gurises inocentes víctimas de esa violencia que tenemos en los barrios y esa inseguridad que no lo marca ni el Frente Amplio ni el Instituto Cuesta Duarte, lo marcan las encuestas oficiales que dicen que, primero, el gobierno fracasó en materia de seguridad. Preguntada sobre si el gobierno tuvo éxito o fracasó, la enorme mayoría de la población, 7 de cada 10, dice que fracasó en materia de seguridad. Pero lo más importante, todas las encuestas siguen mostrando que la seguridad ciudadana es la principal preocupación, la preocupación uno de las uruguayas y los uruguayos. En vez de asumir con humildad que no pudieron resolver el problema, tenemos un ministro del Interior que anda haciendo campaña política y criticando al Frente Amplio. Ese es el gobierno que no necesitamos y que no queremos a partir de marzo del 2025. Bien, profesor Edgardo Ortuño, senador electo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Pasaron Cosas. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.